Fins al 28 de juny es pot veure en el Museu del Còmic d'aquí a Sant Cugat una exposició titulada Dibuixant novel·les, on podrem veure diferents novel·les d'aventures en format còmic. I per explicar-nos una miqueta millor, avui a la contraportada ens acompanya el comissari d'aquesta exposició, el Paco Baena. Paco, benvingut. Bon dia. Avui estem coneixent Dibuixant novel·les, però quin és l'objectiu d'aquesta exposició? Pretende de alguna forma dar a conocer lo que representó el TVO desde el punto de vista divulgativo, educacional incluso, entre 1918 y 1970, donde hubo una parcela del TVO, de las editoriales, que se cuidaron de coger la novela popular de aventuras, la Universal, los Verne, Dumas, etcétera, Stevenson, Dickens, y coger esas obras y darles forma gráfica, ¿no? Porque hasta ese momento la novela universal de aventuras lo único que tenía es letra y algún grabadito en algún caso. El cine también se había preocupado ya de poner alguna imagen, digamos, a estos personajes como, bueno, los que todos podríamos pensar, no sé, como el Robinson Crusoe, no sé, Ivanhoe, etcétera, ¿no? Y el TVO en ese momento pensó que eso era una buena fuente de argumentos y pensó, supongo yo también, en el niño, que hasta ese momento esa novela no le había llegado, que le pudiera llegar de forma más digestiva, digamos, ¿no? A través de la viñeta. Y bueno, esta exposición lo que intenta es explicar un poco esa época fantástica del TVO autóctono, donde muchísimos autores, maravillosos autores, trataron de llevar al niño estas novelas que comentamos, estas novelas universales. Eren còmics espanyols, fets des d'aquí? Eran cómics españoles, sí, hechos aquí, incluso alguno hecho en Sant Cugat. ¿Ah, sí? Es curioso porque la única editorial importante, en mi opinión, que solo publicó una colección, que no, digamos, no se ubicó en Barcelona o en Valencia o en Madrid, que eran los centros de producción, principalmente Barcelona, estuvo en Sant Cugat y se llamó Álvaro Pérez y hizo cosas como el Ivanhoe, bueno, hizo una colección preciosa que se llamaba Grandes Historias para la Juventud, donde básicamente con todo lo que publicó estaba relacionado con personajes de la literatura universal, sí. Clar, perquè el que tu explicaves fins llavors, fins a les novel·les eren en llibre, llavors clar, hi havia molt text i els nens i nenes no podien, els costava més, lògicament no podien accedir o no podien llegir una novel·la sencera. Llavors el còmic acosta totes aquestes novel·les d'aventures als infants, ¿no? Eso es. Sí, era la manera, ¿no? Porque como te digo, a un niño no podías darle, yo que sé, a los Tres Mosqueteros o Oliver Twist y que se pusiera a leer 300, 400 páginas de texto, porque los niños siempre necesitaban, digamos, del apoyo visual, ¿no? Un niño leía tebeos, pero no leía libros, ¿no? De esta manera estaba leyendo tebeos, pero en el fondo se estaba quedando con todos esos personajes que todos recordamos de esa novela universal que decimos, ¿no? Era una manera de hacerlo más accesible a los niños, que pudieran meterse en este mundo de la literatura universal, que de otra manera pues hubieran tardado. Yo creo que esa es la base, digamos, y la importancia de esta exposición, ¿no? Ver cómo de alguna forma el TVO, que en ese momento básicamente lo que tenía era, sobre todo el TVO de aventuras, era truculencias, ¿no? Es decir, cuanto más truculento fuese un TVO, más crímenes, más sangre, más importante, porque también es verdad que el TVO de aventuras venía un poco del folletín decimonónico, donde todo esto era básicamente habitual, cuanto más barbarie, más interesante. Y de pronto el TVO pues da un giro, ya, por ejemplo, esta novela de Gulliver, esta portada que se ve ahí en El País de los Enanos, es el libro de Gulliver, ¿no? Y bueno, ya en el 18, una editorial como en este caso era Buigas, la que publicaba TVO, se preocupó por hacer llegar todas estas novelas, o parte de estas novelas, al niño, ¿no? Mediante viñetas. Per tant, tota aquesta tendència comença a principi del segle XX, Paco? Poco después, es decir, a principios del siglo XX el TVO todavía no tiene una estructura, digamos, como lo que hoy conocemos. Ni siquiera hay cuadernos de aventuras, hay revistas más o menos satíricas que empieza con eso, y luego revistas infantiles. En los años 10 nace Pulgarcito, nace TVO, nacen una serie de publicaciones que todos, o los que somos aficionados al medio, conocemos, pero en realidad todavía no existen los TVOs como tal, los cuadernillos, por hacerlo un poco más gráfico, tipo Capitán Trueno, que todo el mundo recordará, ¿no? Eso empieza más o menos en 1918, y como te decía, de la mano de una editorial que se llamó Buigas, que fue la editora de TVO,
y bueno, con una colección que se llamó Gráfica TVO, y donde aparecieron pues todos estos, o gran parte de estos personajes de la literatura ya desglosados en viñetas, ¿no? Viñetas que en ese momento eran un poco, digamos, arcaicas y un poco, no tenían, digamos, la cadencia que tiene hoy, que puede tener hoy una historia, ¿no? Donde hay una acción y los encuadres y demás se desarrollan de forma muy visual, muy cinematográfica. Eran viñetas muy estáticas, con didascalias al pie, es decir, con textos al pie, todavía no existían los bocadillos, pero en 1918 ya los niños de aquella época empezaron a saber quién fue Stevenson o quién fue, yo qué sé, pues como te decía, ¿no? Pues Dickens o autores y ya no te digo Julio Verne, que fue, en ese momento fue, digamos, el rei, porque entre otras cosas tenía muchísima obra, ¿no? Fins quan es manté aquest tipus de còmic? Fins quan es produeix? Yo creo que sigue estando. A ver, la muestra se ha tenido que parar en los años 70 con una colección importantísima de Bruguera que se llamó Joyas Literarias, una colección que yo creo que, en fin, no quedó ni una sola de esas novelas importantes que decimos sin editar, y eso llegó de forma, digamos, en forma de cuadernillo hasta los 70. A partir de los 70, el TVO da un cambio porque llega la televisión, hay una ley Fraga que prohíbe, en fin, que los TVOs tengan determinadas situaciones un poco, pues yo qué sé, violentas, etcétera, y el TVO pierde un poco su esencia y ya podemos hablar de lo que sería novela gráfica, es decir, ya pasa a un lector más adulto. Y a partir de los 70, obviamente, todos estos grandes autores han seguido teniendo su interpretación por nuevos dibujantes que se han incorporado. Pero nosotros no podíamos extendernos hasta hoy porque hubiese sido interminable. Hemos querido un poco hablar de esa primera etapa del TVO clásico español. ¿Es la época dorada, potser? Claro, efectivamente, la época dorada. Porque de alguna manera fueron los inicios, fue como el TVO evolucionó de forma, como te decía antes, de la turbulencia, de la aventura por la aventura, sin más, a explicar un poco a la gente, bueno, pues quién era cualquiera de los personajes de esas novelas, ¿no? Quins autors podrem veure en aquesta exposició? Pues hay muchos, hay desde Opiso, que este es un clásico, como saber, está Vintró, está Jesús Blasco, hay una serie, está Jaime Juez. Yo creo que los grandes autores, sobre todo de los años 40 a 1970, están, y está Antoni Bernal, que es un dibujante de última etapa, que ya murió, tenemos, me parece que entre aproximadamente 15 dibujos originales de portadas de Capitán de 15 años, Ivanhoe, La aventura de Tom Sawyer, etc. Estos originales también se pueden ver en el museo y probablemente el autor más presente hoy en esta exposición como te decía, es Antoni Bernal. Pero de los clásicos se puede decir que están todos los buenos representados. Quina és la peça més antiga que teniu en aquesta exposició? Pues yo creo que la colección Gráfica TVO en 1918, como te decía, hay varios ejemplares y ese es digamos, porque fue la primera vez que el TVO puso los ojos en la novela, ¿no? Y está ahí representada. És complicat aconseguir aquestes peces així tan Muy antigues, complicado. Paco? Es que eso es una labor de arqueólogo y de loco también. De tantos años de ahondar y de buscar en las raíces del TVO, porque el TVO en el fondo era un puro entretenimiento. Entraba en casa, pues como entraban esos folletines que yo hablo hace tiempo, se leían, se consumían en familia y se tiraban, porque nadie tenía, digamos, el cuidado y solo se ha salvado aquello que por lo que sea fue a un baúl, a un cajón, a una cómoda y se ha quedado allí años. La labor nuestra, que ha sido la de recuperar todo eso poco a poco a lo largo de muchísimos años. Yo llevo toda mi vida desde, no sé, desde los 30 años puede, que me volvió la nostalgia de recuperar mis TVOs de niño, buscando, investigando y bueno, y hemos llegado a tener en el museo una colección que obviamente no es todo lo que hay expuesto en el TVO, tenemos muchas más cosas, ¿no? Pero una colección importante, sí. És complicat, no, per això, recuperar tots aquests? Muy complicado. Antiguamente existía el Mercado San Antonio, donde de vez en cuando tenías la suerte de coger algo. Hoy está Internet con webs de compra-venta y algunas con muchísimo material, pero este tipo de TVO del que te estoy hablando es bastante complicado de conseguir. Todas cosas porque son TVOs que no tuvieron grandes tiradas en su momento y bueno, y porque el paso del tiempo los ha destruido. Entonces conservar ciertas piezas, esa colección de Gráfica TVO que te decía de 1918,
cuyas portadas prácticamente casi todas fueron realizadas por Opisso, es que son verdaderas joyas de arte, verdaderas joyas de arte. La pena es que los originales de esas portadas supongo que desaparecieron con la guerra y hoy día son irrecuperables. Yo creo que eso se ha perdido. Es tracta d'una exposició que ho hem dit, que podrem veure fins al 28 de juny en el Museu del Còmic de Sant Cugat, que ja està oberta, per tant ja la poden visitar. Però Paco, com neix aquesta exposició? En quin moment dieu, ostres, volem fer aquest homenatge a aquestes novel·les gràfiques? Perdona. A quin moment dieu, des del Museu del Còmic, volem fer esta exposición y, por tanto, fer aquest homenatge a las novelas gráficas? Bueno, es una idea que tenemos desde el principio. El Museo del Cómic, como sabéis, va a cumplir dentro de poco 3 años. Hemos ido haciendo exposiciones pues, a Ibáñez, al centenario del Pulgarcito, una dedicada a las mujeres dibujantes, a las féminas. Hemos hecho, creo que 9 exposiciones ya. Y esta la teníamos desde un principio pensada y preparada. Pero ordenarlo todo eso, es decir, ponerle ese orden cronológico, buscar la gran variedad de autores, escarbar en algunas colecciones imposibles, eso nos ha llevado un tiempo. Pero la idea de hacerla la teníamos casi desde el principio, como tenemos otras, si el tiempo y la economía no nos lo impide, ¿no? Porque de momento estamos luchando ahí en una situación difícil, porque como sabéis las ayudas que tenemos no son muchas, pero bueno, el amor todo lo puede y somos unos amantes del TVO y de la historieta y de la historia, y ahí vamos a seguir, de momento al menos. ¿Cómo os ha afectado a vosotros la pandemia, Paco? Sí. ¿Os ha afectado? Bueno, yo creo que en la medida que ha afectado a casi todo el mundo, ¿no? Porque, claro, si lugar cerrado, al menos durante el primer año lo notamos muchísimo. Ahora empezamos a recuperar un poco, pero hasta el momento sí nos ha afectado, claro. Muchos colegios que vienen a ver, porque realmente, y esta es una exposición en la que hablamos, que para los colegios es ideal, es decir, que el niño pueda ver a través de la viñeta a esos autores que decíamos. Claro, tú a un niño le hablas hoy de Dickens, no puedes saber quién fue Dickens, o si le hablas, yo que sé, de Defoe, pues es muy difícil que lo sepa. Si le dice Robinson Crusoe o le dices Oliver Twist, a lo mejor le suena, pero verlo ahí en viñetas y ver cómo ya es en su momento, en fin, las editoriales se preocuparon de que llegara al niño ese tipo de historias, yo creo que es una gozada, es una exposición muy bonita, la verdad. El Museu del Còmic de Sant Cugat s'ha de dir que és l'únic museu del còmic que hi ha a Catalunya. Sí, y a España. Y a España. Sí, sí, sí. No, es el único museo que hay a nivel, digamos, a nivel nacional. El único y me atrevería a decir que quien pretende hacer uno lo va a tener difícil porque, no quiero ser presuntuoso, ¿no? Pero que es un museo muy estudiado, labrado durante muchos años, con un material que viene también de muchísimos años, de 3 colecciones muy importantes. Es muy importante el museo. El museo tiene, desde 1865 hasta el año 2000, está representado todo lo que fue importante, está representado en el museo. No nos cabe todo lo que tenemos porque el espacio es el que es, son 500 metros cuadrados, pero es un museo muy completo. I molt recomanable, per totes aquelles persones que en algun moment han tingut un còmic a les seves mans, que els ha agradat el món del còmic, que els agrada el món del còmic, lògicament no se'l poden perdre i a més està aquí a Sant Cugat, a la nostra ciutat. Paco, deies, sempre tenim en ment exposicions. Sí. ¿Tenim próximas exposiciones? Tenemos, no sé si hago bien, pero tenemos, sí. Estamos preparando una sobre Dragon Ball, estamos preparando otra sobre Disney y bueno, tenemos cosas, claro, es que tenemos que ir trabajando con tiempo porque si no es muy difícil, cualquier exposición requiere muchísimo tiempo y dedicación, ¿no? Y siempre tenemos 2 o 3 cosas ahí a la vista en las que estamos trabajando, sí. Doncs Paco Baena, comissari d'aquesta exposició dibuixant novel·les que es pot veure fins al 28 de juny al Museu del Còmic de Sant Cugat. Moltes gràcies per venir a la Contraportada. Gràcies a vosotros, de verdad. Gràcies. Doncs nosaltres arribem aquí a la Contraportada d'avui. Moltes gràcies i fins la propera.